Acabamos de decirlo, suya es la gloria, suyo es el poder, suyo es el imperio. Él es el único digno de abrir el sello del libro de la vida. El día que nos toque ser llamados a su presencia y Él abra ese libro, tu nombre y mi nombre estará escrito allí. ¿Y sabes por qué? No porque seamos buenas personas, sino porque al recibirlo y aceptarlo como nuestro Señor y único Salvador, nuestro nombre ha sido escrito en ese libro. Y eso, mi hermano, es nuestra seguridad. No podemos confiar en nada más, porque todo lo demás que pueda haber es mentira. Fuera de la verdad, todo es mentira. Mi hermano, bienvenido, buenos días. Los que nos ven por internet, buenos días también. Nos da mucho gusto saber que nos están siguiendo, pero sobre todo nos da gusto saber que escuchan la palabra, que le estás dedicando ese tiempo al Señor. Y no solamente la escuchas, yo confío en que la hagas viva en ti. Porque hacer la palabra por obra es lo que a nosotros nos permite caminar en los caminos del Señor. Les recuerdo que hoy vamos a celebrar nuestra Santa Cena, es primer domingo del mes, y te voy a pedir a ti que estás en tu casa que aproveches para reunir o para acercar unas galletas, un pedazo de pan, un vaso con jugo, para que nos acompañes a celebrar la Santa Cena del Señor al final de este servicio. Señor, te damos gracias por este tiempo nuevamente. Te damos gracias porque podemos decir y asegurar que tu fidelidad es grande y es por siempre y para siempre, Señor. Gracias por esa fidelidad que se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que hacemos, Señor. Gracias porque tú no fallas nunca, Señor. Si hay algo en lo que nosotros podemos confiar es en ti, Señor, porque tú nunca defraudas. Gracias por todo. Te entregamos este tiempo y te pedimos que hoy tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Nos convenza y nos haga caminar en santidad conforme a tu palabra. Porque tu palabra dice, Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, antes que nada, quiero decirles que esta semana ha sido una semana muy especial para nosotros en lo familiar. Enseguida les voy a platicar un poquito, no mucho porque nada más quiero que entren un poquito en contexto. Y tuvimos que hacer un viaje familiar y la verdad, el día de ayer yo estaba un tanto inquieto y preocupado porque decía, Señor, ¿qué vamos a hablar mañana? Y como cualquier persona, a veces entramos un poco en intranquilidad o en desesperación, pero la verdad es que el Señor es bueno. Y el Señor anoche me decía, ¿qué te preocupas tú? Si el que voy a hablar soy yo. Se nos olvida a veces que no somos nosotros. Jesús dijo, no os preocupéis por lo que habéis de hablar, porque Él va a poner palabras en sus bocas. Y a veces pensamos que una buena prédica, un buen sermón, depende de nosotros o depende de lo que nosotros vayamos a decir, pero en verdad la palabra de Dios es tan perfecta y tan poderosa que no necesita nada más que ser expuesta para hacer lo que debe hacer, para cumplir el propósito por el cual Dios la lanza. Entonces, vamos a hablar hoy, el tema de hoy, la prédica de hoy se llama Un día y otro día.
¿Y de qué nos habla esta prédica? Bueno, quiero decirles que vamos a comenzar leyendo Eclesiastés 3, versículo 11. ¿Me dicen cuando lo tengan en sus Biblias, por favor? Eclesiastés 3, 11. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ok. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto en eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjense bien cómo Eclesiastés es un libro que nos habla acerca de sabiduría. Fue escrito por Salomón, el rey Salomón. Todos sabemos que ha sido el rey más sabio que ha tenido el mundo. ¿Por qué? Porque Dios le concedió esa sabiduría. Y en esa sabiduría que no te exenta de fallar, Salomón se equivocó muchas veces en su vida. Aún siendo un hombre con mucha sabiduría, falló. ¿Por qué? Porque los hombres invariablemente fallamos. Pero al final de su vida, él se dio cuenta y escribió este libro, entre otros libros, donde él dice: vanidad de vanidades es la vida. Es decir, se dio cuenta que todo lo que había vivido, conocido, hecho y conseguido era vano. Es decir, no tenía ningún valor frente al reconocimiento de la majestad, de la sabiduría y del poder de Dios. Y lo dejó escrito porque así el Espíritu Santo se lo hizo hacer. Y por eso hoy podemos decir que tenemos este libro de Eclesiastés, donde nos dice que desde un principio Dios todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto. Pero no se concretó con hacer todo perfecto, sino que en el corazón del hombre, y únicamente en el del hombre, porque ningún otro ser sobre la tierra tiene este concepto de eternidad, dice que puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, nosotros como creación, como seres pensantes, como creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza, somos los únicos seres que entendemos que esta vida no es definitiva, que hay una vida más allá. Hay una eternidad, existe una eternidad. Pero aún así, dice que en todo este tiempo el hombre no alcanza a comprender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Nosotros podemos estudiar mucho, hacer mucho, lograr muchas cosas, pero por mucho que hagamos, nunca vamos a poder entender la obra perfecta de Dios, porque la inteligencia y el propósito con que fue hecha sobrepasa por mucho nuestra capacidad. Ni el hombre más sabio, ni más entendido, ni el mejor científico del mundo. Hace algunos años murió un científico que era considerado, no recuerdo su nombre, Tom Hawkins, algo así. Pero tenía muchas teorías, sabía muchísimo, pero nunca pudo entender la obra perfecta de Dios, a pesar de todo lo que sabía. ¿Y a qué me lleva a reflexionar esto? Bueno, les dije que les iba a platicar un poco. En estos días tuvimos que hacer un viaje a Los Cabos, no es para que les dé envidia, sino porque allá viven mis padres. Y tuvimos que viajar allá porque ellos estaban celebrando 66 años de matrimonio. Y yo les
les platicaba allá y les decía, 66 años se dicen muy fácil, pero conseguir siquiera de vida 66 años no puede ser de otra manera más que por obra de Dios. Entonces, imagínense si vivirlos no es tan sencillo, vivirlos dentro de un matrimonio, pues tampoco lo debe ser. Debe ser mucho más complicado que esto. Y tuve la oportunidad de dar un mensaje para mis padres y de que lo escuchara mucha gente. Y una persona, un familiar, se acercó conmigo y me dijo, fíjate, y pensar que yo apenas tengo 25 años de casado. Dice, ¿cuándo voy a completar 66? Se oye difícil, suena imposible. Y yo le dije, pues mira, 1, 10, 25, 50, 60 o 100 años comienzan por uno. Y se van sumando los demás. Yo no puedo hacer un plan pensando en que voy a 66 años quiero durar aquí. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer, como personas no lo podemos hacer. Lo único que nosotros podemos hacer es ir sumando un día y otro día y otro día y así consecutivamente, y cuando tú volteas ya pasaron muchos años. Y por eso es que comenzamos con Eclesiastés 3:11, porque dice que Dios todo lo hizo perfecto desde el principio. Pero ¿nunca te has preguntado tú por qué Dios, cuando hizo el universo, cuando hizo toda su creación, la hizo en 6 días? ¿Nunca te has preguntado por qué la hizo en 6 días? Si Él es Dios, que lo es, si Él tiene todo el poder, que lo tiene, si Él tiene toda la sabiduría, que la tiene, ¿por qué en vez de 6, por qué no lo hizo en un día? ¿Puede hacerlo? ¿Pudo haberlo hecho Dios en un día? Por supuesto que pudo hacerlo, pero no lo hizo. Lo hizo en 6 días. Y si nosotros leemos el libro de Génesis, donde nos habla acerca de la creación, dice lo que va haciendo Él cada día. Y al final de cada versículo dice, y así fue hasta la tarde del primer día, del segundo día, marcándonos periodos de tiempo. Y todos sabemos que así fue hecho el universo, lo aceptamos, lo creemos, pero yo sí me pregunté ayer, ¿por qué no lo hizo en un día? Si pudo haberlo hecho en un día. Siendo Dios, Él pudo haberlo hecho. Y el Señor me contestó, me dio la respuesta. Porque es importante que tú y yo entendamos que las cosas que se hacen para la eternidad y para durar mucho tiempo, tienen que hacerse paso a paso. Paso a paso. Dios pudo haberlo hecho en un día y hacerlo perfecto porque es Dios. Pero Dios nos estaba mostrando a ti y a mí que las cosas se construyen, que los proyectos, que los propósitos eternos se construyen día con día. Y no solamente tomó 6 días para hacerlo, sino que el 7º día dice la palabra que Dios reposó. Y si tú lees la escritura en Génesis, vas a encontrar que al final, cuando Dios terminaba de hacer algo y decía, esto ya quedó, decía, y vio Dios que eso era bueno. Es decir, Dios se tomó el tiempo de deleitarse en la perfección de lo que estaba creando.
Él sabía que iba a quedar perfecto, pero se dio el tiempo cada día de decir, esto quedó perfecto, quedó conforme a lo que yo pensé. Y Dios nos dice también a nosotros que cuando nos damos ese tiempo de ir sumando días y de ir haciendo las cosas en pasos, podemos también tener la oportunidad de revisar y ver que lo que hicimos o lo que estamos haciendo va bien, está bien hecho. ¿Nunca te ha sucedido a ti que haces algo y lo logras? Por decir, vamos a poner un ejemplo, tú decides comprar un terreno y construir una casa y empiezas, como muchos empiezan, sin un plano, sin un proyecto, sin saber ni dónde van las cosas. Simplemente dices, aquí voy a poner la cocina, acá el baño, acá la recámara, acá. Y cuando la terminas, dices tú, creo que hubiera quedado mejor el baño si lo hubiera puesto allá. No, ¿sabes qué? No está bien que la gente tenga que pasar por la cocina para entrar a la casa. No está bien. Y luego en ese tiempo no tenías auto y ahora dices, y no hice dónde meter el auto. Y muchas veces dices tú, lo hubiera hecho mejor así. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a empezar a hacer las cosas sin un proyecto, sin un objetivo, sin un propósito. Y Dios nos dice, antes de hacer, tienes que sentarte a planear, a pensar cómo quieres llegar o cómo quieres estar cuando esto que estás comenzando hoy termine, llegue a su fin. Y si no lo hemos hecho en muchas áreas de nuestras vidas, lo más seguro es que tampoco lo hicimos en nuestros matrimonios. Y luego nos preguntamos por qué fracasó. Porque no nos detuvimos a pensar si estábamos dando los pasos correctos. Y eso sucede en muchas áreas de nuestras vidas, no solamente en el matrimonio o en los negocios o en la casa o en el trabajo. Desgraciadamente, el hombre muchas veces no se detiene a pensar lo que va a hacer. Actúa por instinto, por reacción, porque me gustó, porque conocí una chica guapa y no me la vayan a ganar porque esta está muy guapa y la quiero para mí. Pero a veces no nos detenemos a pensar si realmente esa persona es la persona que Dios tiene para mi vida. Y entonces, cuando no pensamos en esto, pues mucho menos pensamos en la eternidad. Y por eso es, fíjate bien, por eso es que incluso en nuestra manera de actuar frente a Dios, hacemos lo mismo. Comenzamos, nos detenemos, dejamos de hacer, le paramos. ¿Por qué? Porque no hay un plan, no existe un plan. Cierto es que cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, muchas veces no tenemos idea de lo que va a ser o de lo que Dios quiere de mí. No lo puedo saber. Pero no lo voy a saber si no comienzo a caminar un día y otro día y otro día más y empiezo a sumar días para que Dios me vaya mostrando cuál es el camino que Él tiene para mí en su proyecto. Porque ese proyecto, ese sí es perfecto. Tú no puedes llegar por primera vez a la iglesia y decir, ¡wow! ¡Qué padre estuvo esto! ¡Quiero ser pastor! Adiós. Puedes anhelarlo en tu corazón, pero no significa que ese sea el propósito que Dios tenga siempre para ti. Pero una cosa sí te digo, si en el propósito de Él está, vas a ser pastor. Aunque te resistas. Te va a costar más trabajo, vas a sufrir mucho, pero vas a hacer lo que Él quiere que tú seas. Porque la palabra de Dios dice también que Él conoce lo que tiene para nosotros. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Él los conoce, quizás tú y yo no, pero Él sí.
Él sí los conoce. Y entonces, cuando nosotros vemos que Dios lo hizo para sí mismo, pues deberíamos pensar, ¿quién soy yo para pensar que yo lo puedo hacer de otra forma? Si Dios lo hizo así, siendo el Todopoderoso lo hizo así, pues me está diciendo, mi hijo, hazlo paso a paso. No quieras correr antes de empezar a caminar. No quieras salir a predicar antes de estar preparado. Todo es un proceso. Tienes que ir caminando paso a paso, pero un paso exige otro y te lleva a otro y a otro. Y tú dirás, bueno, pero eso pues se puede llevar mucho tiempo. ¿Cómo sé yo si voy bien? Bueno, pues la palabra siempre tiene la respuesta, ¿eh? Salmo 19. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Nada más regrésense poquito ahí donde están. En Eclesiastés regrésense un poco y Salmos está hacia atrás. Salmos 19. ¿Ya lo tienen? Ok. Salmos 19 dice, en el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Fíjense bien lo que dice aquí, ¿eh? Nosotros podemos ver que la obra de Dios es perfecta porque si tú volteas a donde quiera que voltees, vas a darte cuenta de la gloria de Dios. Vas a poder apreciar la gloria de Dios, su creación. Y el firmamento dice, anuncia la obra de sus manos. Es decir, cuando tú miras el firmamento, dices, ¡wow! O sea, puedo darme cuenta de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. El firmamento y los cielos nos hablan acerca de la grandeza de Dios. Y dice entonces en el versículo 2 que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué te acabo de decir? Un día te lleva a otro y a otro y a otro. Y en la noche, al final del día, yo me siento, analizo lo que hice hoy y puedo saber si lo que hoy hice me está ayudando a empezar a caminar al siguiente día. Porque hoy debía haber aprendido algo, hoy debía haber recibido algo, hoy debía haber obtenido algo para mi crecimiento. Pero cuando yo interrumpo ese caminar, me quedo atorado en el día que pasó. Y estas semanas hemos venido hablando acerca de perseverancia, de continuar, de no quedarte donde estás, de no vivir de glorias pasadas, sino aprender a que cada día, como dice el Señor, cada día tiene su propio mal, su propio afán. Cada día tiene una bendición que si tú das el paso, la vas a recibir, pero si no das el paso, te vas a quedar atorado en la bendición anterior. Por eso, un día emite palabra a otro día. El haber recibido, entendido y hecho mío lo que escuché hoy, me lleva invariablemente a buscar mañana. Pero necesito atesorarlo y al final de ese día, en la noche, cuando ya voy a descansar, decir, wow, hoy escuché esta palabra. Hoy entendí por qué tengo que caminar día con día. Todo camino, toda carrera comienza con un paso. Si yo quiero ganar el maratón, no me voy a poner en la línea de salida y voy a aparecer en la línea de meta, ¿verdad?
O si alguien puede hacerlo, dígamelo. Nadie puede hacer eso. Tienes que caminar, empezar con un paso y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegas a la meta. No puedes llegar a la meta si no continúas caminando. ¿Cuántos abandonan una carrera de maratón? Empiezan y a las cuadras o a los pocos kilómetros ya dicen, hasta aquí llego yo. No puedo más. Pero el que continúa es el que puede llegar a la meta. Por eso dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero el que se detenga, se va a quedar a medio camino. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En la meta final o al medio camino? Es algo que tenemos que ver. Es algo que tenemos que entender para poder saber qué es lo que yo puedo y debo hacer con lo que estoy recibiendo, con lo que estoy escuchando, con lo que estoy comenzando a caminar. Y es muy fácil, tú lo sabes, interrumpir ese camino porque cuando empiezas tú a caminar, ¿quién crees que va detrás de ti? El enemigo. Y te va diciendo, tú ya estás cansado, no le sigas. A veces nos dice, tú ya eres viejo, ay, a estas alturas vas a convertirte. Ya. De 80 años y vas a empezar, no vas a poder, eso es para los nuevos. Y si estás joven te dice, tú no hagas caso, hay mucho tiempo, tú estás joven. Siempre tiene una sugerencia para sacarte de esa carrera y de ese paso a paso. Y a veces tú puedes ver jóvenes que dices, wow, tan joven que es esta persona, y ve, o sea, escúchalo, míralo. Y puedes ver otros y decir lo contrario, tan viejo que está, y míralo cómo está. De tal manera que entonces lo único que nos queda es caminar. ¿Y qué nos va a llevar a seguir caminando? Si nos vamos ahí mismo en el Salmo 19 al versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo puede un matrimonio durar 66 años? ¿Las personas son sabias? No. ¿Cómo puede durar una relación? ¿Cómo puedo crecer? ¿Yo necesito ser muy sabio? No. Lo que necesitas es hacer tuya y atesorar la ley de Dios en tu corazón. Y dice entonces que el testimonio de Jehová, el testimonio de Dios, es decir, la manera en que Él te va llevando, mostrando y enseñando, hace que el más sencillo, que el más simple, que el más ignorante sea y actúe como sabio. No por su propia sabiduría, sino por la sabiduría que recibe en la ley de Dios. Dice en el 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Los mandamientos de Dios no son ni deben ser una carga. Deben ser nuestro motivo de gozo. Saber que estamos caminando conforme a la ley y a los mandamientos de Dios. Y sus preceptos, sus mandamientos alumbran nuestra vida, alumbran nuestros ojos, dice. Si seguimos leyendo, dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado
y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Cuando yo comienzo a caminar en el Señor, todo lo que antes era una carga para mí se tiene que convertir en un motivo de gozo, en un motivo que me invita a seguir adelante, a seguir caminando. Si seguimos leyendo esto, y te voy a pedir que lo leas en tu casa, nada más vamos a leer el versículo 13, dice, el 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salomón sabía que por mucho que su sabiduría superaba a la de los hombres en aquel tiempo, y que muchos de reyes y personas de todo el mundo iban a verlo para escucharlo hablar y escuchar de su boca esa sabiduría, Salomón sabía que esa sabiduría lo haría soberbio, lo haría sentir que él era más que los demás. Y entonces él reconoce y dice, Señor, presérvame de la soberbia. Es decir, no permitas que yo sienta que soy el elegido, el uyuyuy, como diríamos hoy, el héroe de la película. No permitas, Señor, que yo sienta eso. No permitas que la soberbia se enseñoree de mí. Porque si yo lo hago, estaré siendo rebelde para contigo. Y a veces nosotros vamos pensando, ¿qué me va a enseñar aquí? Si yo sé, yo conozco la palabra. A mí no me va a enseñar nadie lo que debo hacer. A mí nadie me va a decir cómo debo comportarme. Y la soberbia nos gana y la soberbia se enseñorea en nosotros. Y sin darnos cuenta, nos vamos alejando y haciendo rebeldes delante de Dios. Y cuando nosotros entendemos que los planes de Dios y lo que nosotros debemos buscar no es lo que sucede en este momento aquí, ni las glorias que vamos a poder conseguir aquí, sino la vida eterna. Cuando nuestro plan mira hacia la eternidad, entonces debería cambiar nuestra manera de buscar y de conseguir lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces, por cuanto se nos hace pesado, nos hemos rendido en el camino. Hemos desistido, hemos cambiado de rumbo y hemos dicho, ya no puedo más. O hemos dicho, yo estoy acá arriba y no tengo por qué mirar aquí abajo. Nos hemos ensoberbecido y no hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer y completar en nosotros. Porque Pablo incluso decía, no es que yo haya llegado a la meta. Y ni modo que digamos que Pablo no era iluminado por el Espíritu Santo. Pero él decía, me falta, no he terminado, tengo que seguir caminando. Y a veces a nosotros nos parece mucho tiempo el que Dios nos pide que le busquemos. A veces nos parece que es demasiado, no, son muchos días. No le entro, decimos. Pero sí queremos las glorias que van a venir. Queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Queremos la bendición, pero no buscamos a quien da la bendición. Ese es el gran problema, mi hermano. Ese es el gran problema de todos. No es un problema exclusivo tuyo ni mío.
Todos pasamos por ese problema. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me escucha? Bueno, también Dios lo dice. En la carta de Pedro dice que Dios no retarda su promesa, según algunos tenemos por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos alcancen la salvación. Un día y otro día. Dios extiende su tiempo y su misericordia para que nosotros retomemos el paso y sigamos hacia Él. Para que no nos rindamos a medio camino y no pensemos, yo hasta aquí, sino que podamos seguir con eso. ¿Pueden preparar, por favor, los elementos de la Santa Cena? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? En primer lugar, como te dije, perseverar, no abandonar, no rendirnos, no distraernos, no permitir que nada nos saque de contexto ni de lo que necesitamos nosotros recibir. No puedo permitir que las cosas influyan en mí ni en lo que estoy haciendo en este momento. Si yo decido que este es el tiempo para Dios, entonces este es el tiempo para Dios. No puedo permitir que otra cosa me interrumpa. A veces surgen cosas que pensamos que son más importantes y que no va a pasar nada si hoy interrumpo lo que estoy haciendo para hacer esto. Uno piensa que no pasa nada. Pero imagínate que tú dejas de hacer lo que estás caminando para atender otra cosa y que en ese momento, porque no sabemos cuándo va a ser, ocurre que es el día que el Señor viene. ¿Dónde te va a encontrar? ¿Te va a encontrar haciendo qué? Imagínate que el Señor llegue y te diga, y tú, ay Señor, es que estoy ocupado haciendo esto otro. Dice la palabra que Él debe encontrarnos trabajando como siervos fieles para con Él. ¿Ya tenemos todos nuestros elementos? Sí, ¿verdad? Vamos a participar de la cena del Señor. Y vamos a ir a Corintios 11, 23, donde Jesús establece la celebración de la Santa Cena, donde Pablo nos habla y nos dice, ¿ya lo tenemos? Primera de Corintios 11, 23. Y nos dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fíjense bien, Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Pablo no conoció personalmente a Jesús cuando Jesús estuvo ejerciendo su ministerio, pero él dice, yo lo recibí del Señor. Es decir, el Señor le mostró, le reveló lo que había sucedido con sus discípulos y lo que tenía que hacer Él. Y dice, entonces, eso sucedió con Jesús la noche que fue entregado. Y dice que tomó pan. ¿Ya tienen su pan? Por favor, tomen su pan en sus manos. Y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Jesús partió el pan. Jesús estaba diciendo, este es el pan que se va a partir. Jesús es el pan de vida. Jesús está diciendo, yo soy este pan que ustedes van a partir. Voy a ser partido por ustedes, por sus pecados.
Voy a sufrir para que ustedes no sufran. Voy a pagar lo que ustedes no pueden pagar. Por eso el pan es partido, porque esa partición del pan representa a Jesucristo, que es para todos. Si tú participas de la cena, participas de Jesús. Y dice entonces que lo partió y dijo: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que lo hagan, acuérdense lo que sucedió este día. No lo olviden nunca, nunca. ¿Puedes comerlo? Cada vez que participamos nosotros del pan de Cristo, del cuerpo de Cristo, tenemos que recordar todo lo que sucedió en esa fecha. Y no solamente lo que sucedió, sino las implicaciones que tuvo para nuestra salvación. Y para que tú y yo pudiésemos tener acceso a la eternidad, que es nuestro propósito y nuestra meta. Volvemos al punto. Tuvo que ocurrir muchas cosas para que el plan fuese perfectamente cumplido y culminado. Después de partir el Señor el pan, dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. La copa representa la sangre de Jesucristo, que es derramada y que es el sello de ese nuevo pacto. Un pacto que no fue dado a la carrera, que no fue dado en una situación repentina, sino que fue establecido desde el principio de los tiempos por el Padre, pero culminado y certificado por Jesús, sellado por la sangre de Jesucristo. La sangre que lava todos nuestros pecados, que nos limpia de toda maldad, y la sangre que sella ese pacto eterno con Dios. ¿Puedes beberla? Dice así: así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Día con día, aunque no lo hagamos físicamente, día con día tenemos que estar recordando la obra de Jesucristo. Porque ese día con día es la palabra que un día emite al siguiente. Yo entiendo lo que sucedió antes de que Jesús fuese crucificado y muerto, porque Él me explicó, Él nos dijo que su cuerpo sería entregado, su sangre sería derramada para cumplir el plan perfecto de Dios. Ese plan está establecido desde la fundación del mundo. Por eso es que tuvieron que ocurrir todas las cosas que ocurrieron. Y lo que hoy tenemos que entender es que si Dios, siendo Dios, hizo un plan paso a paso, a nosotros nos corresponde caminar ese paso a paso hasta llegar a la culminación del plan perfecto de Dios. Yo no puedo ni debo andar a la carrera, no puedo andar con prisas. Si yo vengo a buscar de Dios, mi tiempo, mi mente, mi corazón tiene que estar en Dios, en el Señor. Si yo he venido con todos los problemas de mi vida el día de hoy, al cruzar la puerta, al alabar al Señor, esos problemas y esas situaciones yo tengo que dejarlas y entregarlas para poder estar en condición de recibir lo que el Señor me va a dar el día de hoy.
Y para que yo pueda meditar en que las cosas que recibí es lo que yo necesito para seguir caminando y dar el siguiente paso. Pero ese siguiente paso lo tengo que dar. Y es entonces, y solo entonces, cuando al final del día yo puedo decir, hemos caminado en los caminos del Señor. A veces nos dan ganas de rendirnos. A veces nos dan ganas de ya no seguir. Pero yo no creo que alguien en su juicio pueda decir, pues yo ya viví 25 años, ya no necesito vivir más. ¿Verdad que no? Cumples años y ¿qué estás haciendo? Esperando el siguiente. Y sabes que van a pasar 365 días para que llegue el siguiente, pero no te detienes. Tú empiezas a vivir día a día hasta que ese otro ciclo se cumple. Y así nos vamos, y así es como podemos llegar a la edad que tenemos. Y si me preguntas a mí, ¿cómo llegué a los 65 años? Yo para llegar a 65 años tuve que hacerme viejo. No hay otra manera de vivirlos, no hay otra manera de llegar. Nadie cumple 65 años estando joven. Tiene que caminar día a día, año con año, década con década. Y así se completan los grandes proyectos. Si tú tienes un matrimonio, no sé de cuántos años, no sé si es reciente, no sé si tienes 10, 20, 30, lo único que te puedo decir es que necesitas seguir caminando día a día y no rendirte y no detenerte y permitir que lo que hoy aprendiste se aplique en él para poder continuar. Y si el proyecto que estás siguiendo fue puesto por Dios en tu corazón, cualquiera que sea, si tú has entendido que Dios te va a usar para evangelizar, para predicar, para hablar, para enseñar, la única manera en que puedes llegar a cumplir ese proyecto es caminando día a día de la mano del Señor. Porque a veces, como te decía, a veces pensamos, pues es que a mí me dijeron o a mí me dijo alguien que Dios me había escogido para pastor. Y yo quiero ser pastor, ¿de acuerdo? Perfecto, gloria a Dios que te escogió para eso. Vamos comenzando a prepararte para ser pastor. No, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿cómo vas a ser pastor? ¿Cómo vas a llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida? Si no vas con el día a día. No se trata de aprenderse la Biblia de memoria, se trata de entenderlo bien. De recibir, meditar, seguir caminando, recibir, meditar e ir paso a paso hasta cuando Dios te ponga frente a las personas y entonces tengas cosas que decir y que hablar. Ese día a día es vivir dando gracias todo el tiempo a Dios por sus bendiciones, por su bondad, por su fidelidad. Una de las alabanzas que cantamos habla de la fidelidad de Dios. Y yo les decía también el viernes, que fue la fecha en que estuvimos allá, les decía también, a veces hablamos de la fidelidad de las personas. Duraron tantos años porque han sido fieles. Sí, seguramente que sí. Pero la fidelidad que nos mantiene es la fidelidad de Dios. Porque esa es eterna, es desde siempre y para siempre. Y a esa fidelidad es a la que yo debo aferrarme. No importa cuál sea el proyecto de vida, necesito aferrarme a esa fidelidad. Necesito agarrarme de esa fidelidad para yo poder saber que este día lo pudimos salvar. Ya lo vivimos.
Como dicen los muchachos, ya la hicimos. Vamos a tomar un descanso y mañana seguimos con el próximo día. Día a día, paso a paso. El camino se recorre paso a paso y no podemos nosotros brincarnos de un lugar a otro. Es paso a paso, para que lo que vayamos haciendo vaya quedando perfectamente fincado. Leímos que día a día declaran la gloria de Dios, los cielos declaran su gloria. Y en Génesis 2, versículos del 1 al 3, la palabra nos dice cómo fue acabado todo por Dios, toda la obra de Dios. Hablamos al principio de cómo Dios creó en 6 días. Y fíjense bien lo que dice aquí. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios acabó su obra de la creación de los cielos y la tierra y todo lo que puso dentro y alrededor de ella. Y cuando habla de que reposó, ya les comentaba yo que se refiere a que se detuvo a gozarse en lo que se había hecho, en lo que había creado. Y bendijo él el séptimo día. ¿Por qué? Porque ese día dice que lo santificó, es decir, ese día lo hizo para él, para su reposo, para gozar y disfrutar de su obra. Y ese día de reposo nos dice a ti y a mí que tenemos que tomar también ese tiempo de reposo. A veces nos matamos en la vida no descansando, no reposando. Pero ¿sabes qué? Es parte de... No podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo porque si Dios lo hizo, como te dije, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? De tal manera que yo entienda y entienda bien que para poder yo ejercer esa similitud, porque Dios hizo al hombre conforme a su semejanza, esa semejanza que Dios puso en mí para con él, necesito hacer lo que él hace o lo que él hizo. Necesito analizar. Y el día de hoy, vamos a ponernos de pie, por favor. El día de hoy yo te quiero invitar a que hagas eso, que hagas un análisis de las cosas que han venido sucediendo últimamente en tu vida. Que te des cuenta qué estás haciendo bien, pero también qué estás haciendo mal. Que te goces con las felicidades y los logros que Dios ha permitido que tú tengas. Que te goces en la provisión, que te goces en la bendición y que des gracias al Señor por ello. Vamos a orar. Acompáñame, Señor Jesucristo. En esta hora yo quiero darte gracias, Señor, porque día a día puedo comprobar tu fidelidad. Día a día puedo decir que tú me has ayudado. Día con día puedo decir, como dice tu palabra, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta el día de hoy. Porque las cosas que hemos conseguido, Señor, ciertamente tuvimos que trabajar en ellas y por ellas, Señor. Pero si no hubiera sido por tu fidelidad y por tu amor y por tu cuidado, nunca lo hubiéramos conseguido, Señor.
Por eso hoy te decimos gracias. Gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por mis padres, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por los recursos que tú has puesto en mis manos, gracias por la casa donde reposo, gracias porque puedo saber que estoy bien, Señor. Gracias también porque tú me permites conocerte a ti, Señor. Como leímos también en la palabra, Señor, no permitas que la soberbia se enseñoree sobre nosotros. No permitas que dejemos de pensar en ti y de agradecerte. No permitas, Señor, que lleguemos a pensar que somos lo suficientemente buenos y sabios para poder hacer las cosas solos, Señor. No lo permitas. No me des de más, Señor, de manera que yo piense que soy suficiente. Pero tampoco nos des de menos, Señor, para que no tengamos que robar, Señor, ni desear ni envidiar nada. Señor, en esta hora yo te pido que ese plan que tú tienes para mí lo hagas realidad en mi vida, Señor. Muéstramelo, háblame, muéstrame en qué estoy fallando, Señor. Quita de mi corazón todo sentimiento de falla y de pecado, Señor, que me detiene. Y hazme entender que aún que muchas veces yo me rindo y me caigo, Señor, en el camino, tú me has levantado y me vuelves a poner en la brecha, Señor. Ayúdame a levantarme y ayúdame a continuar. Ayúdame a no claudicar, Señor, a no rendirme. Ayúdame a seguir caminando todos los días detrás de esa meta que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y gracias por lo que aún, Señor, estás por darnos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo único, Señor, a salvarnos y a redimirnos. Porque hay algo que podemos hacer, pero hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, Señor. Y eso que no podemos hacer, que depende de ti, también te doy gracias porque me haces entender que ya lo hiciste, Señor. Y que lo único que yo necesito es caminar en el camino que tú estás marcando. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Gracias por tu sangre redentora. Gracias por tu obra perfecta en la cruz. Gracias porque yo entiendo que hoy puedo caminar libre gracias a ti, Señor. Este día quiero decirte, Señor, que te entrego todo lo que soy, que te entrego mi vida y te entrego todas las coronas que pude haber ganado en este tiempo, Señor, las pongo a tus pies. Señor, gracias, gracias porque es lo único que yo puedo hacer hoy, agradecer tu infinita bondad, cuidado y amor, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo y te entrego en este momento mi vida, mi familia, mis hijos, para que hagas tú con ellos y con todos nosotros, Señor, lo que tú quieras conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a terminar